Bienvenidos a Mentes Prácticas, el podcast para escépticos, presentado por Rodrigo Bueno. Muy buenos días a todos, buenas tardes o, bueno, depende de dónde estéis, muy buenas en general. Bienvenidos a un episodio más en vuestro podcast favoritos, Mentes Prácticas, el podcast para escépticos. Y otra vez puedo volver a repetirlo, qué calor hace, no lo aguanto más. Yo pensé que esto de la ola de calor iba a durar, nada, venga, una semana como mucho y todavía se mantiene, no lo soporto. Y bueno, pues precisamente ligado a esta ola de calor, venimos con un tema cuanto menos calentito, caldeado. Un tema que nos concierne a todos y que a algunos les pone de muy mala leche, además. Y es un capítulo, un episodio en el que además, pues por poner más Inri, podría decir que creo que es el capítulo al que a más personas se dirige, a más de estos escépticos que, como dice el nombre del programa, va dirigido. Hoy vamos a hablar sobre el cambio climático, un tema ahora mismo en boca de todos, que si la ola de calor es culpa de esto, no sé qué. Bueno, todo esto nos lo va a responder una amiga mía, una de mis grandes amigas. Elena, preséntate. Hola, buenas. Soy Elena, compañera tuya geóloga de hace unos años y de Madrid. Y ahora estoy haciendo un máster en Holanda en paleoclima. Muy bien, vale, pues cuéntanos, bueno, para empezar un poquito, ¿qué es eso del paleoclima? El paleoclima es el estudio de cambios climáticos del pasado geológico. Cómo esos nos ayudan a comprender el sistema terrestre, el sistema climático terrestre y podemos usar esa información para aprender y predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Vale. Con esta información que me has dado, que es básicamente el clima que ha habido en el pasado, con el que podremos predecir el futuro, ¿se podría predecir un clima como el que estamos teniendo hoy en día? ¿Se podría predecir lo que tenemos? Bueno, esa es una pregunta complicada de responder quizás porque por lo tan poco fuera de lo normal que es el cambio climático actual, especialmente si miramos a los cambios climáticos que ha habido en el pasado reciente, del cual tenemos bastante información ya. Entonces se pueden predecir quizás más a largo plazo. En los próximos 300 años podemos usar lo que sabemos del clima pasado para estudiar el futuro, pero quizás dado que las emisiones de carbono de origen antropogénico están siendo tan rápidas, instantáneas cuando pensamos en el concepto de tiempo geológico, que es que estamos haciendo un experimento que nunca se ha hecho antes sobre la superficie terrestre y en este sistema climático. Entonces, pues podemos predecir hasta un punto. Vale. Claro, es que he ido ahí un poquito a pinchar tal vez con lo de si se podía predecir esto, más que nada porque, bueno, tendríamos que tener una de las variables que es que el ser humano es el único ser que tropieza dos veces con la misma piedra y nosotros llevamos tropezando con la misma, pues parece que la mitad de los años de historia que tenemos como raza humana. Quería preguntarte, bueno, para empezar con los basics, ¿vale? ¿Qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático actual es el incremento de temperaturas medias terrestres de los últimos años. Vale. ¿De los últimos años? ¿Cuánto margen estamos hablando? Desde la revolución industrial, que es cuando observamos este aumento no solo en las emisiones de carbono, de otros gases de efecto invernadero, que han producido este calentamiento global. Vale. Por seguir con los basics, ¿el calentamiento global qué es? ¿Qué es el calentamiento global? Explicado de forma sencilla, así para todos. Pues es el incremento de temperaturas medias globales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una media global implica que puede haber un incremento de 3 grados en la media de temperaturas anuales, por ejemplo, de los polos, y 1 grado o menos de 1 grado en otras latitudes. Pero cuando juntamos todas esas medias anuales de cada región, de cada latitud, obtenemos una medida de temperaturas medias globales. Y digamos que lo que estamos viviendo hoy en día es el resultado de todas esas medias y parece que ese resultado pues estamos suspendiendo. ¿Cómo va, no? Sí, estamos a una media de 1,1 grados de calentamiento con respecto a la temperatura media anual
global de antes de la revolución industrial. De que acuerdo. era de aproximadamente pues 14 grados y ahora estamos 1,1 grados más cálidos, por así decirlo, que esa media global. Hay una cosa que se me ha olvidado comentar al inicio de este programa, y es que precisamente como lo que quiero englobar aquí es a todos los escépticos que nos estén escuchando, a todo aquel que le tiemble el pulso cuando le preguntan, oye, pero ¿y esto del cambio climático es real o no? Voy a hacer un poquito de las veces de abogado del diablo, ¿vale? De hecho, yo creo que la mejor forma de hacer una entrevista, de entrevistarte bien con este tema, es hacerte las preguntas con los argumentos a los que esta gente se aferra como un clavo ardiendo. Entonces, tú has dicho que la media global ha aumentado en estos... Bueno, estamos en 2022 y esto es desde la Revolución Industrial. 1950, Eso, aproximadamente. 1950, entonces estamos hablando de hace unos 72 años. Vale. ¿Me estás diciendo que en 72 años que haya subido 1,5 grados es la gran cosa? Bueno, es que volvemos a lo de antes, ¿no? 1,5 grados no parece mucho, o 1,1 mejor dicho, pero hay que tener en cuenta que esto es una media global y que, por ejemplo, las latitudes polares, en ambos polos, están calentando más del doble de esta media y que 1,1 es una cantidad de energía ingente que afecta pues a los mecanismos de precipitaciones globales, a las corrientes oceánicas, a la cantidad de humedad que hay en la atmósfera, que eso se transfiere a los suelos, en la cantidad de vegetación o el tipo de vegetación. 1,1 grados de temperatura media global es una burrada y eso nunca lo hemos visto antes en el pasado de la Tierra, a esa rapidez. Volvamos entonces, bueno, pues yo soy a mí me gusta mucho la historia, leer sobre historia y demás, y una de las cosas que considero básicas para si alguien quiere crear, diseñar o mejorar en algo es pues conocer el pasado. Y esto, bueno, pullita para todo el mundo que quiera dedicarse a la política. Primero hay que saber de historia para poder ver cómo enfrentarse a los problemas, porque ya se han enfrentado a ellos anteriormente. Entonces, haciendo una pequeña similitud con esto, ¿el planeta se ha tenido que enfrentar a un cambio climático también en el pasado? Volviendo al pasado, o sea, leyendo la historia, que aquí es donde metemos nuestra baza geológica, ¿verdad? Y que es tan bonita porque queda reflejado en los estratos, que en el registro, queda registrado en el registro, valga la redundancia. Digamos, ¿qué climas han pasado por la Tierra y en qué otras etapas ha podido suceder algo semejante, algo parecido, o de lo que podamos aprender? Bueno, pues esto del cambio climático es un cambio de temperaturas, ¿no? Pero si nos fijamos en climas pasados, ha habido climas mucho más cálidos que el actual. Claro, o sea, yo sí. haciendo abogado del diablo, yo digo, pues me he leído 4 Efectivamente. papers y yo sé que en Jurassic Park estaban a 30 grados de media. Sí, en Aprox. el Eoceno había crocodrilos en la Antártida. Quiere decir que se han encontrado fósiles de reptiles en la Antártida. Un saludo para caimanes por el mundo, que ahora estará más feliz sabiendo que hubo caimanes también en la Antártida. Sí. Entonces, el problema actual que está originando este cambio climático es la tasa de emisiones de carbono a la atmósfera. Es eso lo que es quizás lo más característico y lo más anómalo del cambio climático actual. En cuanto a concentraciones absolutas de gases de efecto invernadero en la atmósfera, estamos rodando unas 400 ppm. Sin embargo, en el Cretácico... Partes por millón. Efectivamente. Por si acaso. En el Jurásico y en el Cretácico había más de 1000 ppm de CO2 en la atmósfera. Era un clima totalmente distinto. Eso no quiere decir que en esos periodos tampoco haya habido cambios climáticos, porque ha habido, de hecho, desde en los últimos 60 millones de años o 50 millones de años, un enfriamiento global hasta el clima que tenemos hoy en día. Eso, de por sí mismo, también se puede denominar cambio climático. Pero, de nuevo, insisto que lo anómalo de lo que ocurre ahora es la tasa de cambio. Digamos que ha existido cambio en el pasado, pero no a una velocidad rápida, no a una claro. velocidad como la que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Se puede achacar todo este cambio solamente a la acción humana? ¿O hay otro factor
cósmico, llamemos, digo cósmico porque no se me ocurre ahora mismo, pero ¿qué otro factor? O sea, ¿se le puede achacar la culpa a todo a los humanos y a la acción humana? Pues me temo que sí. A ver, hay lo que muchos científicos o físicos climáticos, gente que se dedica a programar modelos, lo que suelen hacer para responder esta pregunta es hacer correr esos modelos intentando predecir este aumento de 1,1 grados por encima de la media global respecto al preindustrial. Esto es un poco largo de decir, pero es así. Intentar predecir esto con solo variabilidad climática o de tiempo natural, meteorología, pues bueno, la variabilidad natural del sistema terrestre, con variando, yo qué sé, las constantes solares, la cantidad de calor que absorbe pues los océanos en determinado momento, y intentar predecir este calentamiento de forma natural, por así decirlo. Y es prácticamente imposible si no añades a este sistema, que estamos diciendo que es como un modelo climático, estas emisiones de origen humano, de origen industrial. Es prácticamente imposible simular acabar con este resultado del presente. A lo que le digo a muchos escépticos cuando discuto con ellos por Twitter es: si encontraras un mecanismo que no fueran las emisiones industriales para explicar el actual calentamiento global, es que te darían el Nobel. O sea, es que sería un mecanismo físico del cual no tenemos ni idea. Entonces, esa es la respuesta que te daría. No hay forma de explicar el actual calentamiento global sin tener en cuenta a los humanos. Efectivamente, es que es prácticamente imposible. Con lo que sabemos de física y con lo que sabemos de cómo funciona el sistema terrestre. Ten cuidado con lo que dices, que como acabas de decir es con lo que nosotros sabemos. Ahora mismo hay 5 diciendo, ¿y lo que no sabemos qué? Ya. Bueno. Bueno, pero así es la ciencia, ¿no? La ciencia claro. está llena de incertidumbres. Oye, por favor, que cualquiera de estos que diga que, pero ¿con qué mecanismo? Por favor, investiga. Efectivamente, sí, que te den dinero. Nosotros te damos el Nobel, no te preocupes. Sí. Bueno, has hablado de emisiones, has hablado que las emisiones, vienen por parte de la acción humana, y gran parte de ella proviene, pues has dicho, industria, de emisiones industriales. Sí. ¿Cuál de todas las emisiones industriales es la más dañina? ¿O tiene más relación con el tipo de gas de efecto invernadero que se emite? ¿Es la proporción? ¿Es el gas? ¿Qué es lo peor? Digamos, lo digo porque yo pienso, si conseguimos reducir esa emisión, digamos, o la más potente, o la que causa más daño, o la que se emite en mayor cantidad, si se redujera o se cambiara, ¿cuál es? ¿Cuál es esta emisión? Si tuviéramos que elegir a qué enfrentarnos primero, ¿no? Para atacar este problema y que tuviera el efecto más rápido posible, sería atacar las emisiones de metano. ¿De metano? De metano, efectivamente. Las emisiones industriales están compuestas por un montón de gases de efecto invernadero, el óxido de nitrógeno, que se viene de los coches, el CO2, por supuesto, pero el metano, que tiene una residencia en la atmósfera, es decir, que... Vale. No, perdón. Sí. Hablo muy bajito. El metano es un gas de efecto invernadero 40 veces más potente que el CO2. Y no solo eso, sino que tiene un tiempo de residencia. Quiere decir que no permanece en la atmósfera mucho tiempo. Pues eso, tiene un tiempo de residencia bajo, relativamente bajo comparado con el CO2, que el CO2... Tener un tiempo de residencia bajo, es decir, que se muere prontito. Efectivamente, ¿vale? Si consiguiéramos atacar o frenar esas emisiones de efecto de metano, que muchas veces desconocemos que están ahí, porque no existen quizás un sistema extendido de monitorización de esas emisiones de metano excesivas, conseguiríamos frenar quizás en 0,2 grados de temperatura media global de aquí al próximo siglo. Es de uno de los frentes mayores. Por ejemplo, pues Biden hace unos meses salió diciendo, esa tendría que ser nuestra prioridad, frenar el metano. Creo que ya está reconocido, pero tenemos que ponernos a ello. ¿De qué manera se reduce el metano? El metano, que yo sepa, son los pedetes de las vacas. Por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Pero también en industria. En biomasa, desconozco exactamente cuál, pero yo creo que también, fíjate, vertederos
que no están muy bien controlados o tapados bien. Tiene muchas fuentes el metano, pero sería uno de los... Yo creo que debería ser una de las prioridades. Vale. Luego, claramente, bueno, pues supongo que todos conocemos que es el CO2, la descarbonización. Yo creo que a todos nos han taladrado la cabeza con el tema del CO2 desde pequeñitos. Te quiero decir, existen muchos gases, como has comentado. Hay algunos incluso más letales que otros. De hecho, yo era conocedor de que el cloro era uno de los peores, porque era el que más ozono se cargaba a la hora de subir a la atmósfera. Sí. Y crea estas bonitas pero letales nubes rosas, si no me equivoco. Era un efecto muy interesante que me gustó al leer. Pero venga, hablemos del CO2, ¿vale? El CO2 producido pues como subproducto de la combustión, es lo que tenemos en prácticamente todos los motores, tanto de gasolina como de diésel. Dame alguna forma, algún método, porque al final lo que con esto buscamos también son dar soluciones, ¿vale? Sí. Y tú como... Bueno, a ver, vayamos por parte. Tú como paleoclimatóloga, perdóname, tengo que decirlo lento, has mencionado antes que en otras eras geológicas, otras etapas, las proporciones por millón del CO2 eran 50 veces mayores. Sí, una burrada de mayores, sí. Una burrada de mayores. Sí. ¿Por qué antes no y ahora sí que es tan malo? Hay varias, no sé, te podría responder de varias, con varios frentes, ¿no? El frente a la vida, no sé. Por ejemplo, una gran mayoría de las especies con las que cohabitamos hoy en día provienen de o evolucionaron... Bueno, esto más lo vemos en la película de Ice Age, ¿no? Al final de la última glaciación hubo es que no me sale la palabra en español, pero se llama species turnover. Un montón de nuevas especies evolucionaron a raíz de la deglaciación. Y ahora vivimos en un holoceno, en un periodo interglacial. Efectivamente. De este cuaternario. Muchas especies están más adaptadas a un clima que aunque es interglacial, no es tan cálido como lo que vamos a probablemente llegar si no mitigamos en los próximos 100, 200, 300 años. O sea, este periodo interglacial realmente tenemos que esperar hasta que haga fresquito, porque yo soy del team invierno. O sea, yo si viene ahora mismo 5 filomenas, yo no me quejaré. ¿Me estás diciendo que hasta que llegue la próxima glaciación y vuelva Ice Age a la Tierra, cuántos añitos están barajando? Eso es fascinante. Voy a rebobinar un poco porque esto, un poco para darte una idea de lo brutal y del experimento tan poco frecuente en la historia de la Tierra con lo que estamos jugando, más o menos. Como algunos habremos estudiado, los últimos periodos glaciares e interglaciares, que, por cierto, también son cambios climáticos por sí solos. Sí. Vienen condicionados o influidos por variaciones pequeñísimas en la órbita terrestre, cosa que a mí me parece fascinante. Sí, tenía algo que ver con los ciclos de Milankovitch. Ese era. Iba a decir Mohorovic, pero esa es la discontinuidad. Otra cosa. Estos rusos, la verdad es que me pierden. Sí. La cosa es que con las emisiones que hay ahora en la atmósfera, no las emisiones, la concentración que hay ahora atmosférica de CO2 y la temperatura media anual a la que vamos a estar en 50.000 años o en 25.000 años, es tal que esas variaciones de la órbita terrestre ya no van a tener poder suficiente para llevarnos a una nueva glaciación. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a saltarnos la siguiente glaciación. O sea, que vamos a estar de interperiodo en interperiodo. Bueno, es que porque estamos calentando nosotros mismos el planeta. O sea, como no te preocupes, que ya lo hago yo. Estamos, por ejemplo, acercándonos hoy en día con unas concentraciones atmosféricas de carbono que son las mismas del Plioceno. En el Plioceno estábamos los Australopithecus en los árboles. No había glaciaciones. Estamos hablando de un intervalo de la historia de la Tierra previo a estas glaciaciones cuaternarias. Y los expertos dicen que no solo eso, sino que nos acercaremos cuando el clima se equilibre, porque también eso es un concepto que cuesta explicar, pero
estamos ahora en un momento de clima que no está equilibrado. Volviendo a la razón principal de la tasa de cambio, que es tan extremadamente rápida. Entonces, los expertos dicen que no solo nos quedaremos en el clima del Plioceno, sino que podemos, si no mitigamos, llegar a unas condiciones de clima de Mioceno, de hace 30 millones de años, si no me equivoco. Ahora no tengo la tabla delante de mí, pero creo que son... No, así. esto fue algo que intentaron los profesores que nos aprendiéramos de memoria Sí, no y funcionó, no todavía funcionó seguimos, todavía nos sigue costando. Pero Lo siento. que eso, que no... que estamos hablando de análogos del pasado que ya están fuera del marco de glaciación, interglaciación, o de periodos glaciares interglaciares. Y volviendo a tu pregunta, que me he ido por las ramas, Somos muy de eso, no te las preocupes. especies con las que cohabitamos no están adaptadas, y es una pregunta que preocupa a muchos, si se van a realmente a aclimatar a las nuevas temperaturas de los próximos 1000 años. Las futuras, las especies Porque que tenemos ahora, o sea, el pingüinito sí, que sí se aclimatará. Bueno, el pingüino en general. Vivimos con unas especies que están acostumbradas y que evolucionaron a una temperatura media global de 14 grados. Y si nos vamos a 15 de media global de nuevo. Esto puede querer decir en Siberia temperaturas de medias anuales de 16 grados. Y unas temperaturas de... Bueno, 16 grados igual me estoy pasando, porque me estoy confundiendo, quizás 14 es media global. Pero volviendo a la idea pero de subirle un grado a un polo... es que en los polos la media global va a aumentar lo que la gente yo creo que le cuesta le cuesta comprender es lo grande que es el planeta Tierra. Eso en un primer lugar. La cantidad de masa de agua que existe en el planeta Tierra y que toda esa masa de agua se ha calentado 1,1 grado. O sea, al final, para que exista este calentamiento global y se haya subido la temperatura media 1,1 grado, no sé si alguna vez alguien ha tenido que calentar la comida sin un microondas o sin un... ¿cómo decir esto? O por ejemplo, lo caro que cuesta en lo que es la calefacción, y más ahora con los precios, subir la calefacción de la casa 1 grado. Eso sale muy caro, ¿verdad? Porque es que al final lo que haces físicamente es calentar las partículas de aire de toda una habitación o de toda una casa para que todas esas partículas estén 1 grado más cargadas, ¿vale? Diciéndolo banalmente, pues por favor hacer el trabajo de introspección para ver lo grande que es nuestro queridísimo planeta, lo masivas que son las masas de agua que tenemos, otra vez valga la redundancia. ¿Cómo es posible que hayamos podido calentar 1 grado todo? O sea, en menos de 72 años. Te quiero decir, nosotros como geólogos medimos los tiempos terrestres con márgenes muchísimo más elevados. Hablamos de millones de años como si de pesetas se tratara, sin problema. Tiramos millón arriba, millón abajo. No nos cuesta nada. Ahora, 72 años. Estamos hablando otra vez que hay una gráfica que me parece preciosa, que es la vida de la Tierra en un día. La vida de la Tierra en 24 horas, la especie humana son solamente los últimos 3 segundos del día. O sea, a las 11:59, 57 segundos, ahí el primer humano se puso de pie y dijo, vamos a hacer cosas. En 3 segundos hemos subido la temperatura de todo esto 1,5 grados. O sea, yo creo que... No sé si os ha servido a quien esté escuchando esto para hacerse una idea de la problemática que existe. Pero es que subir 1 grado la temperatura de la casa cuesta. Pues imagínate de la del planeta entero, ¿vale? Así con estos datos vamos a empezar a seguir, vamos a continuar. Y si quieres te cuento una historia, porque en paleoclima uno de los eventos más famosos desde la segunda mitad del siglo pasado, que quizás fue el comienzo de esta disciplina, se ha estudiado muchísimo un evento del Eoceno que se llama el PTM, siglas en inglés, no sé cómo sería en español, por ser un análogo del cambio climático actual. El Eoceno era casi tan cálido o más que el Cretácico. También, como dijimos antes, ¿no? Había cocodrilos y reptiles en la Antártida, era ese el periodo.
Siempre se dice que en este periodo se desestabilizaron posiblemente pues plataformas enteras de donde había metano. Hubo, por supuesto, una extinción de la mayor parte del plancton que vive en la superficie del océano. O sea, es un evento que se observa en los registros de sedimentos marinos como una acidificación de los océanos brutal, que acabó con las especies tanto de la superficie por el calentamiento y del fondo del océano por esta acidificación. ¿Y este calentamiento de dónde vino? ¿Cómo se calentó él solo? Porque en aquel entonces no había humanos. Efectivamente, sí. Pues las teorías van porque fue... Pues eso, no hay consenso al 100% de cuáles fueron las como causas, nada en la vida, ¿no? Como pero nada vamos. en la vida. Pero se dice que pueden haber sido volcanes, pueden haber sido... este evento coincide en frecuencia coincide con un momento de muy alta excentricidad. Que bueno, esto es una cosa que ya igual se complica, pero es otro parámetro que describe la órbita de la Tierra. Uh-huh. Un momento en que... ya de por sí había unas concentraciones de CO2 en la atmósfera altísimas de más de 1000 ppm. Y en este evento, pues, se conoce como un tipping point. Tipping point es igual un término muy riguroso, pero fue un momento en el que hubo un calentamiento inicial Uh-huh. que desencadenó otro calentamiento brutal. De hecho, se alcanzaron temperaturas del océano en los trópicos quizás de más de 40 grados. O sea, unas cosas que... una tierra que no sería nada familiar para nosotros. Y siempre se estudia por esto, porque fue un calentamiento climático el más rápido que conocemos de la historia de la Tierra. Uh-huh. Entonces, luego la pregunta es, vale, ¿y cómo se compara eso que estudiamos en el pasado, que fue desencadenado por condiciones naturales, un poco anómalas también, pero naturales, con el cambio climático actual? Pues es que no llegamos, digamos, o no nos llega eso ni a la suela del zapato. La emisión de carbono a la atmósfera en aquel momento fue 10 veces más lenta que la actual. Uh-huh. Y aquello fue, de nuevo, un extremo de temperatura que acabó con la vida marina, especialmente del fondo marino, y fue una acidificación de los océanos que no se había visto en millones de años. Wow. Pues esa historia no me la conocía, pero es la típica historia de terror para, Sí. para asustar a unos cuantos. No dormir por la noche. Y hablando de historias de terror, para asustar a unos cuantos, tú has dicho que te gusta discutir con gente en Twitter. Yo te recomiendo que dejes eso porque es uno de los hobbies más tóxicos que podrías tener. Porque es terrible, o sea, por favor, que se busquen una vida. No es discutir, es conversar. A ver, sí, tú conversarás y tú discutirás, pero ya sabes que aquí luego al final son todos memes. A lo que yo quería entrar es dentro de todo lo que nos podemos sobresaltar, dentro de todo lo que nos podemos nosotros, con perdón de la palabra, acojonar con el cambio climático, yo he leído varios artículos y varios científicos afirmar que ya hemos sobrepasado lo que se conocería como el punto de no retorno. Es decir, el punto en el que la hemos cagado tanto que da igual lo que hagas, que estamos abocados al fracaso. Tú, como profesional estudiada y tal del tema y conocedora, ¿es esto verdad? Porque a mí esto es algo que me ha dejado sin dormir alguna noche, ¿eh? Ya lo sé. Yo es que creo que esos argumentos son muy peligrosos. Porque una vez que tienes esa mentalidad, ¿qué haces? Pues bajamos los brazos y dejamos de intentar impulsar leyes que vayan a limitar esas emisiones. Entonces, los expertos, no solo yo, por supuesto, que yo todavía experta no me considero quizás, porque Que no, hombre, soy que no, estudiante, quiérete más caché en la mano. pero no existe un acuerdo ni un consenso respecto a ese punto de vista. Por mucho que, por ejemplo, limitemos o pasemos por este quizás no sé, goal o objetivo que nos hemos puesto como
como mundo, como sociedad global, a no superar este incremento de temperatura media global de 1,5, que es un numerito que vuela mucho por ahí. El 1,5 es lo que vamos a hacer todo lo posible para no llegar al 1,5. Sí, pero es posible que lo superemos. Muy posible, de hecho. Sí. Pero es que hay que dejar de pensar de esa forma. 1,5 es, por supuesto, peor que el 1,1 actual, pero 1,5 es mucho mejor que los 3 grados a los que podríamos llegar a final de siglo si no mitigamos. ¿A final de siglo? Sí, sabes que bueno, en todo esto hay rangos y hay barras de error, ¿no? En este tipo de predicciones. Sí. Pero podríamos llegar perfectamente a 3 grados. Sí, no, está claro. Por la incertidumbre Incluso con la Agenda 2050, ¿crees que vamos a llegar? ¿O está tan fea las cosas? Mójate. No, a ver, yo creo que estar feo, bueno, no hacemos lo suficiente, eso también es verdad. Vale. Pero creo que tampoco tiene sentido ser tan catastrofista. Bien. Eso desmoraliza más que ayuda. Desmoraliza y al final a la persona de a pie que tiene otros problemas, que ahora estamos metiéndonos en una crisis con la inflación, que no ayuda. Al final el cambio climático como deberíamos de verlo es como un multiplicador de crisis que ya son existentes, que ya vienen de otras cosas. Hemos visto cómo el cambio climático ha ayudado a desestabilizar estados en latitudes tropicales, por ejemplo. Pienso en Siria, pienso en Madagascar ahora, quizás Sri Lanka, pero nunca llega a ser el cambio climático un factor contundente que refleje o que sea responsable del 100% de las cosas malas que ocurren. Es simplemente, por ejemplo, sin ir más atrás, las olas de calor. Y los incendios que están provocando. Los incendios. El cambio climático quizás las hace más probables y más frecuentes y las hace más intensas. Pero no quiere decir que con unas medidas de protección de nuestros espacios naturales, una agricultura que es responsable con los tipos de suelos que tenemos en la península y un uso de nuestros acuíferos más responsable que hacemos. No me hables de los acuíferos. No quiere decir que las próximas olas de calor, si tuviéramos una gestión que es responsable y consciente, que no fueran tan desastrosas. Porque posiblemente las haya. Y el cambio climático las hace, creo que es... Esta en concreto todavía no se ha estudiado, entonces no se puede decir quizás, pero las de los años pasados, el cambio climático las hace quizás 10 veces más frecuentes o 10 veces más intensas, que es una burrada. Pero no... Quizás en los medios no se explica bien y parece que existe una retórica de, bueno, es que esto es causado solo por el cambio climático, es que esta crisis ha sido causada solo por el cambio climático. No, el cambio climático multiplica una situación de riesgo que ya existe de por sí. Y me parece las olas de calor y esos incendios que, por supuesto, el cambio climático está detrás, pero no explica todo. Vale, o sea, vale, me parece además muy interesante lo que acabas de decir, porque es cierto que, nos bombardean por todos lados con el cambio climático y que esto es la fuente de todos los males que existen. Yo entiendo que es claramente un mal muy complicado y con el que tenemos que hacer frente, pero oye, está bien que nos des un punto de vista, con un pequeño de margen, un poquito de respiro de decir, bueno, vale. Has hablado también de que efectivamente, y es que esto es así, el cambio climático nos preocupa a todos, o al menos a la inmensa mayoría, ¿vale? Me gustaría. Pero también es cierto que es que a nosotros nos preocupan nuestros propios ombligos, nuestros propios problemas, el que, oye, pero no me voy a ir de vacaciones este verano, o la inflación, o tengo gas ahora mismo en mi casa y viene el invierno. ¿Cuáles son las medidas o qué podemos hacer los seres humanos medios de a pie para poder apoyar o ayudar a precisamente corregir este cambio climático? ¿Qué podemos hacer como individuales? Porque al final esto es una pregunta que pues reciclo. Bueno, vale, reciclo. Pero luego siempre salta el de turno que dice, ya, pero es que viene el camión de la basura y recoge todo al mismo lado. Bueno, pero es que también esa retórica a mí me parece peligrosa. El pensar que solo con acciones individuales vamos a arreglar esto. Antes decías, por ejemplo, ahora te respondo a lo que me preguntas,
que es verdad que el cambio climático parece que se menciona mucho hoy en día en los medios. Sin embargo, no hacemos lo suficiente. Se menciona y luego la gente pone el voto a grupos que Les da igual. Sí. Sí, que ponen el cambio climático en la prioridad última de su programa, ¿no? Y la ponen, de hecho, para ver si así traen alguno más, básicamente. Sí. Pero bueno, cosas que podemos hacer. Pues ser conscientes. Yo sé lo que siempre digo, ser conscientes de lo que volamos y de cuánto volamos. Volar vuelos de 1 hora y media, por ejemplo, yo soy partidaria de que se limiten, de que no se volar 1 hora y media teniendo transporte que pueda... ¿Qué tipo de transporte? Pues un tren, que puedas ir, vale, vas en 3 horas, vas en 4 horas, pero vuelos tan cortos, por ejemplo, ahora la historia de los jets privados de la gente famosa. Ah, y de la Kylie Jenner esa, Sí, creo que era. lo he visto, Lo he visto esta yo. mañana. Sí, eso debería... Sí, ganar en conciencia, ganar en que nuestras acciones, En por empatía. mucho que sean, sí, en empatía, al final, y a mí me gusta ver, la forma en que lo veo son como actos de solidaridad, porque al final las naciones que hoy en día, en el presente, están sufriendo más, son naciones Más que no pobres. se acercan al estilo de vida que tenemos en Europa y que hay en América del Norte. Que son los más culpables. ¿Por qué son los más culpables? Porque al final la concentración que hay de carbono en la atmósfera viene por emisiones anuales de los últimos 70 años, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, ¿Qué países están industrializados desde los últimos 70 años? Sí. Entonces, todos estos actos que puedas pensar, voy a ser más consciente de que, oye, no voy a dejar la luz encendida, si puedo cambiar las bombillas con bajo consumo, si puedo impulsar que en mi comunidad pues nos quitemos la calefacción centralizada y que cada uno podamos regular la temperatura de nuestra casa. Pelear porque haya más zonas verdes en las ciudades. Pelear porque haya mejor transporte público y de mejor calidad. Y ser conscientes de la carne que comemos. Si comemos mucha carne, pues bueno... Al final nadie te está diciendo que te hagas vegano, que dejes de volar y vayas en bici todos los días, pero bueno, simplemente es ganar en conciencia, ¿no? Y pensar que al final tú como padre de familia, pues lo que estás haciendo tiene unas consecuencias que van a afectar a las futuras generaciones, sobre todo, pero también a ti. Lo estamos viendo con los incendios, ¿no? Aunque el cambio climático nunca es la respuesta a todos nuestros males, pero es un factor que... O sea, que es va como, a no empeorar otras es el cosas. problema mayor, pero es un problema muy grande que podríamos quitarnos. Y de hecho, como tú has dicho, nosotros como individuales podemos quitarnos. Pensemos ya más a lo grande. Hemos hablado de que, pues nos podríamos quitar o reducir lo que son las emisiones de metano, o limitarlas, o trabajar en algún tipo de sistema para que sean menores, no sé, no se me ocurre. A un nivel, a una escala mayor, más grande, empresas, no sé qué, ¿cuál sería una solución, digamos, genérica para decirle a todo el mundo, oye, de esta manera tú que emites estos gases o tú que emites tal? Supongo que claramente, como todo, hay que hacer un estudio 1 a 1, pero algo generalista, algo que podríamos decir, oye, con esto en verdad estamos reduciendo un montón. ¿Sabrías decirme? Es difícil de responder. Yo, como no estoy en el mundo corporativo, no te sé decir. Pero bueno, medidas como las que hemos dicho para la gente en sus casas, ¿no? Pues hacer más viables opciones vegetarianas en el comedor de la empresa. Sí, pero yo hablaba, por ejemplo, a unas medidas oye, podéis reducir vuestras emisiones. Por ejemplo, yo me he metido un poco con todo el tema de la descarbonización, y es verdad que, oye, te taladran con eso a la cabeza, pero parte de sentido tiene, además de unas ayudas económicas que, pues que también vienen bien. Que existir. Esas tienen que existir porque si no nos impulsan. Incentivos, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que, al menos la respuesta a esta pregunta es la utilización de mecanismos que tenemos actualmente, como pueden ser las energías renovables. Aquí yo meto la baza de que la renovable más renovable del mundo para mí es la geotermia. Y lo digo así porque ya he hablado en el podcast anterior de geotermia. Pero vamos, la eólica, que sería la más eficiente de todas, pues gasta materiales. La geotermia, muy poquitos.
Entonces, pues eso, intentar cambiar los sistemas de distribución a sistemas de distribución más eficientes. La electrificación de los coches es algo de lo que yo todavía no estoy 100% convencido, debido al alto impacto, ¿no? Efectivamente, debido al alto impacto mineral, al alto impacto en minas, al alto impacto en, bueno, pues que la minería llevada con cuidado y con buena gestión es maravillosa, pero yo creo que es que ni aun llevando la mejor gestión de mina del mundo, todo el mundo puede tener ahora mismo un coche eléctrico. No hay. O sea, creo que no hay tanto litio. Materiales, no. O sea, si perforamos mucho igual sí, pero creo que no hay tanto litio para tanto coche. Y más cuando igual querrán cambiar luego de coche cada X años, ¿sabes? Sí, es que eso, hábitos de consumo, no podemos estar... cambiando de móvil cada año. Sí, es que no puede ser. Y lo digo mirando su móvil, que es una patata, ¿eh? O sea, mi móvil es una mierda. Sí, bueno, es que se me ha caído mil veces y no tengo funda. Pero me parece maravilloso. Yo con mi móvil... Y por favor, quien se diga, pues tenéis que ir hasta iPhone, que dura más, mentira. Por favor, que no. Y si lo tienes, pues de segunda mano, no sé. Es al final mirar de dónde vienen las cosas. De dónde viene tu ropa, de dónde viene lo que consumes... Si te gusta muchísimo la carne, pues ¿de dónde viene esa carne? ¿Viene de una granja en Madrid o viene de dónde? Claro, porque muchas veces no pensamos en la logística. No, es que yo quiero una carne Angus que venga desde Estados Unidos y vestida de cowboy. Algo que viene, una funda de móvil y vengo... ahora me estaba mirando una funda para mi ordenador que me lo acabo de comprar porque se me rompió el que tenía antes. Uh-huh. Y la que más me gustaba viene de una empresa de Canadá. Digo, ¿qué hago comprando una funda de ordenador a una empresa de Canadá con todas las emisiones? Bueno, es que igual soy un poco obsesiva con eso. No, pero además seguramente sea la opción más barata y te llega en 3 días, lo más seguro. Sí, es que ese es el problema. Es que, ¿por qué no me puedo ir yo? Bueno, pues me quedo sin funda, no sé. Y eso, a nivel corporativo, pues a mí ya se me escapa, ya no controlo. Pero desde luego que tiene que haber unas leyes y una regulación que vaya... con el objetivo de realmente pues intentar, es que me salen las palabras en inglés, pero intentar conseguir esos objetivos de, bueno, si superamos el 1,5, pues a ver cuando el overshoot del que hablan, pues aún así poner como la descarbonización como algo que nos guía en todas nuestras decisiones, ¿no? Uh-huh. A nivel industrial, corporativo y a nivel de los gobiernos que elegimos, regionales, de ayuntamientos y también de toda la nación. Al final, esto es como todo. Cada céntimo cuenta y aquí cada pequeña acción que podamos tomar, pues también contará, por supuesto. O sea, por más que sintamos que estamos haciendo poquita cosa, como por ejemplo puede ser... Pues no comas carne los 7 días de la semana, come solamente el fin de semana. Eso parece mentira, pero vi una presentación, una TED Talk de un hombre que hablaba precisamente de esto, que es ser vegetariano solamente los primeros 5 días de la semana. Uh-huh. Os invito a verla y la colgaré cuando cuelgue el porque voy a buscarla porque ahora mismo no me acuerdo de quién la hacía. Pero es una entrevista en la que básicamente hizo 3 cálculos muy básicos. Es si la población, creo que era de California, consumiera solamente carne 2 días a la semana, en vez de los 7, se reducirían pues tantas, no sé qué, tantas vacas que se dan, tanta cantidad de agua, de metano, de no sé qué tal. Sí, sí. Por eso digo, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero bueno, también te digo... y con esto del vuelo de 17 minutos de Kylie Jenner... había uno era de 3 minutos. Sí, ha salido un poco a colación. No estamos aquí, el común de los mortales, yo qué sé, bebiendo zumos con pajitas de cartón o cosas así, y está gente del 1% de las élites volando en jets privados para ahorrarse los atascos. Volar 3 minutos en un jet privado que... volar en jet privado 1 hora equivale al consumo anual de una persona de clase media de un país desarrollado. En coche. Sí, a toneladas de CO2. Es increíble. Entonces tenemos que también, pues ¿cómo combatir eso? Pues no se pueden prohibir los jets privados, ¿no? No se pueden prohibir. No les vamos a quitar esos privilegios, joder. Bueno, ¿sabes? Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que a nivel individual uno puede hacer hasta lo que puede. Uh-huh.
que si luego tienes unas corporaciones a las que no se les pone ningún límite y unas, no sé, no quiero llamarlos élites, porque quizás aquí en España el 1% de la gente más rica pues no sé, ni se conocen algunos, ¿no? Pero gente que consume, tiene unos hábitos de consumo que equivalen a, yo qué sé, a cientos de españoles, solo un español o una española. Entonces, bueno, también hay que tenerles en cuenta, ¿no? Y no quizás fustigarse. Bueno, ¿no? a esto va la parte que mencionabas sobre la empatía, sobre todo la empatía y bueno, pues y ser consciente. Sé que al final tienes toda la razón del mundo. Si tú eres consciente y tienes empatía, pues al final acabarás haciendo cosas que nos beneficien a todos. Claramente esto, bueno, pues va con cuidado. Quiero que te lances y te mojes un poquito al agua y me cuentes realmente tu pronóstico. ¿Realmente tú tienes fe en que esto pueda ser evitado o en verdad podemos empezar a despedirnos ya del planeta, de nuestros hijos, de tal? Porque uno de los argumentos que utilizan esto es como, bueno, yo al menos tendré planeta para mí y cosas de estas. Cuéntame. Ya. ¿Qué dices? ¿Nos vamos A ver, todos yo al es que tubullo? naturalmente soy muy positiva. Muy bien. Entonces, me cuesta. Es verdad que con lo que se avanza en cada COP, por ejemplo, cada reunión la próxima es en Egipto, se reúnen a discutir pues si estamos cumpliendo o no estos objetivos. Y Sí, ahí van muchos jets privados hasta esa... Es que, bueno, es que lo que faltaba. Sí, es que es así. El otro día, por ejemplo, un profesor que es autor principal del capítulo fue autor principal del capítulo sobre subida del nivel del mar, del último informe no sé cómo se dice, intergubernamental del cambio climático de la ONU. Amén. Nos contaba un poco también, pues como crítica, ¿no? Efectivamente, nos contaba que se reunían para discutir eso en las Seychelles y tienes ahí en las Seychelles a delegados de todo el mundo volando ahí para discutir pues cuántos metros de nivel del mar va a subir, van a subir a final de siglo, ¿no? Es ridículo. Entonces, viendo esas cosas, pues no te da mucha No te he hecho una pregunta muy básica, pero más o menos así, da igual, al final esto ya sabes, es una tertulia. Enumérame así varios efectos negativos, perjudiciales, que tiene el cambio climático, que tiene todo esto. ¿Qué efectos? O sea, al final lo estamos viviendo ahora mismo subida de temperatura, estamos viendo incendios, estamos viviendo, tú has dicho... habías dicho que también, por ejemplo, con las glaciaciones, que la glaciación también es un cambio climático. Y uno de los argumentos que utilizan los escépticos mayoritariamente es, oye, sí, mira, está subiendo la temperatura, sí, jaja, ¿qué va a ser esto? Si el otro día la Filomena, mira cómo me dejó a mí la casa. Cuéntame. Bueno, pues yo creo que lo que más notaremos en las próximas décadas, al menos lo que dicen también los modelos de predicción, es un aumento en los eventos extremos de clima. Y bueno, ya sabes que el clima es una media del tiempo de 30 años, ¿no? Vamos a ver un aumento en estos eventos extremos, que pueden ser sequías, pueden ser fríos, se llaman condiciones meteorológicas persistentes, que pueden ser, pues eso, la ola de calor o el evento como el de la Filomena. Eventos de frío, riadas, subidas de ríos, todo esto que se ve. O sea, es que yo, al menos personalmente, no sé si es ya un poco a raíz de todas las noticias que se van viendo día a día, pero a mí me gusta estar informado y o hay más información y se comunica más a todo el mundo, o yo realmente estoy viendo que es más frecuente ver este tipo de catástrofes que tienen un origen natural, o sea, de crecidas de ríos o desprendimientos incluso, oye, que tienen relación, por ejemplo, pues con la humedad, con la temperatura y todas estas cosas, pues pueden existir desprendimientos. Entonces, o grandes congelaciones o grandes olas de calor. Yo al menos siendo consciente, yo creo que esto ha subido en un número muy grande en los últimos años. Sí, es que es una de las predicciones, además, de las próximas décadas. Las áreas más secas se van a volver más secas. Las regiones más húmedas se van a volver más húmedas. Esto no solo va ligado a eventos extremos como grandes eventos de precipitación extrema, torrencial, o eventos de sequías ligados a olas de calores, quizás. Pero eso va a ser la tendencia general. Otros problemas, volviendo a tu pregunta de antes, pues subida del nivel del mar.
quizás y es que es una de las... ¿Me estás diciendo que Madrid podría tener playa? No. Quizás no en los próximos 200 años o 300 años. Cachis. Pero de aquí a finales del siglo, además, existe muchísima incertidumbre respecto a cuánto va a subir el nivel del mar. ¿Van a subir 5 centímetros o van a subir 0,1 o van a subir 10 centímetros? Bueno, y esto en el país que te ha adoptado es un problema inmenso, ¿no? En Holanda, Sí. si sube el mar, creo que eran un par de metritos, estábamos mal. Sí. Bueno, y menos de un par de metritos incluso. Además, ten en cuenta que luego los ingenieros se guían de estas predicciones, ¿no? Y tú, como ingeniero, dices, oye, dame cómo tengo que construir esto para que no sea vulnerable a cuántos centímetros, ¿no? Quiero que sea mi construcción, que sea resiliente y que aguante estos fenómenos posibles de tormentas en donde el mar avanza hacia la costa, cosas así. Y a los ingenieros les dices, vale, pues es que tenemos 1 centímetro para final de siglo, más o menos 5 centímetros. Y dices, ya, pero es que es mucha diferencia. El nivel del mar es algo jodido, porque es que no sabemos realmente cómo va a responder partes de la Antártida, por ejemplo, que se están viendo que son mucho más vulnerables de lo que pensábamos todos. Eso todo añadido a lo que va a aumentar el nivel del mar del océano puramente por su aumento de temperatura, ¿no? Porque el volumen aumenta. Sí, otros fenómenos, pues en general más frío no vamos a estar. Más frío no. Más no. Quizás se está observando más cambios de vegetación, que eso por supuesto afecta pues a la cantidad también de humedad que puede absorber los suelos. Por ejemplo, una de las predicciones en cuanto a modelos que incluyen precipitación en sus parámetros es que el Sáhara se va a volver más húmedo. Que el Sáhara Sur, ¿no? El Sáhara. Pero bueno, la gente que lo estudia también no pone mucha fe en esas predicciones simplemente porque, como decía al principio de todo, es que estamos haciendo un experimento como jugueteando con el sistema terrestre de una forma que nunca se ha hecho. Entonces nos podemos guiar de qué, de las últimas décadas de mediciones meteorológicas, que es lo que históricamente se ha metido en los modelos. Pero es que si miramos en el paleoclima ni siquiera tenemos nunca un análogo perfecto de lo que estamos haciendo. Es complicado. Claro, no, pero a ver, al final, esto por ponernos un poco, estamos hablando de... Es como cuando tienes un hermano pequeñito que está jugando con tus juguetes, al principio es cookie y después ves que los está rompiendo. Entonces habrá que pararle. El cambio climático es así, tú lo hablas como si fuera un experimento y el experimento, oye, pues ha tenido su gracia ya, ¿no? Ahora que estamos viendo que de verdad estamos empezando a romper las cosas, debería ser el momento pues inicial para empezar a darle pues esto un corte, un parón a esto que estamos encaminados. Estamos encaminados, desgraciadamente, a un precipicio. ¿Vale? A un precipicio. Bueno, no sé, la analogía del precipicio es un poco dramática, ¿no? Es un poco pesimista. Terraplanista, pero... Sí, pero vamos... tú has sido, de verdad, al menos a mí me has ayudado dentro de lo que tal, no a relajarme, pero sí a decir, bueno, puedo respirar y dormir sin llorar por la noche. O sea, que eso es un puntazo, te quiero decir. No nos has dicho que estamos en el punto ya de no retorno y de que nos vamos a morir. Eso desde luego que no. Entonces... Que siempre se puede hacer, que aunque lleguemos a 2 grados, que sería pues catastrófico para muchas regiones del planeta, 2 grados sigue siendo mejor que 2,5. Bueno, pero cuando lleguemos a 5 va a ser mejor que 7, pero 5 ya igual estamos palmados. 5 sería lo peor de lo peor. Sí, porque creo que el 5 era el límite, ¿no? Para llegar a 4 deberíamos de extraer fossil fuels, extraer carbono, extraer petróleo, agotar nuestras reservas y encontrar más reservas. Sería como el escenario peor de lo peor de lo peor. Entonces eso no es tan probable, ¿no? Pero ya llegando superando los 1,5 que seguramente superemos si seguimos nuestra trayectoria hasta ahora, a mitad de siglo, no es buena noticia para nadie. Pero bueno, el mensaje para todos precisamente es sigue nadando, decía Dory.
Sigue nadando y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque al final lo que queremos es cambiar esto. O sea, si no es para nosotros, pues no seamos egoístas. Para nuestros hijos, nietos, bisnietos o quien tenga que venir. Porque, bueno, pues al menos yo sí que me encuentro preocupado con este tema, porque, joder, este calor no es normal. Y yo pasar un verano así más, yo me niego. Así que nada, bueno, nos has dado solución a diferentes cambios climáticos que había sobre la Tierra. Yo creo que más de algún escéptico sobre el tema está ahora mismo igual tirándose de los pelos, o te ha escrito ya 4 tweets diciendo: esta muchacha no tiene ni idea de nada, te voy a explicar cómo funcionan las cosas. Escriba porque me encanta hablar con escépticos. Ahí, pues precisamente has venido al programa adecuado. Cuéntame, bueno, pues digamos, ¿de qué manera la paleoclimatología puede ayudar precisamente no a responder, sino a dar una solución? O sea, ¿dónde podemos encontrar de forma natural una solución al cambio climático a través de la paleoclimatología? Uy, lo he dicho rápido. No sé si te he entendido bien la pregunta, pero la razón por la que la gente estudia el paleoclima, el clima de periodos pasados de la Tierra, es para mejorar nuestros modelos. Nuestros modelos de predicción, que por supuesto van ligados a los modelos de cómo vamos a prepararnos para esas predicciones. Por ejemplo, te cuento un caso, ¿no? Que lo aprendí hace unos días de un profesor que estudia, que es el mismo que mencioné antes, estudia cuánto se va a derretir la Antártida, exactamente. Y los modelos actuales que predicen, que intentan averiguar con qué calentamiento se va a derretir, pues cuántos metros equivalentes de nivel del mar se va a derretir la Antártida, sobre todo Antártida en el oeste. Y él nos contaba que el paleoclima ha sido fundamental para mejorar esos modelos que eran demasiado optimistas. ¿Por qué? Porque en las últimas décadas, para las cuales, si solo alimentamos nuestros modelos con los datos y con nuestro conocimiento de la Antártida actual, eso no es suficiente para averiguar cómo va a responder ante unas condiciones de temperatura y de precipitación que son muy distintas a la presente. Entonces nos tenemos que ir a periodos pasados de la Tierra, como puede ser el Mioceno o en el Plioceno, que es donde yo trabajo, en el Plioceno ahora mismo, para ver, porque el Plioceno además, o los periodos del pasado de la Tierra son, los tenemos que ver como experimentos naturales que ya han ocurrido. Entonces podemos ver cómo era antes, cómo era durante el intervalo que estamos estudiando y cómo era después. Cómo ha, por ejemplo, respondido la Antártida a unas concentraciones de CO2 atmosféricas similares a la actual o claro, un poco mayores. Y nos contaba que estudiar el paleoclima y para él la información que le daban los investigadores paleoclimáticos de cuánto nivel del mar había habido en el Plioceno fue crucial para que su equipo se diera cuenta de que había unos procesos físicos que se llaman se llaman inestabilidades tanto de las es que no sé las palabras en español. Las ice shelves, que son la parte de hielo que sale de la Antártida y que se encuentra con el océano. Sí. Que ya no acaba, el hielo inferior no acaba sobre el continente, la Tierra, sino que ya está en contacto con el mar permanentemente. Sí. Y que el paleoclima fue fundamental para ellos darse cuenta, oye, que aquí puede derretirse mucha más Antártida. ¿Por qué? Por estos nuevos procesos físicos que solo estudiando la Antártida normal no se habrían dado cuenta que pueden existir bajo otras condiciones de temperatura que no son las actuales. De forma que estas predicciones o esos modelos alimentados con datos paleoclimáticos han cambiado las predicciones de subida del nivel del mar de los próximos siglos. Vale. Entonces, al final, bueno, pues por darle ya una finalización a este podcast en la que a mí me has desvelado grandes preguntas que tenía.
que, bueno, el papel de hacer de escéptico también es interesante, porque precisamente hacerse preguntas y poner en cuestión ciertas cosas, pues nos ayuda a mejorar. Yo quería, bueno, pues hacer una pequeña llamada de atención a todo el mundo, a que sigáis la trayectoria de Elena, porque con esto de la paleoclimatología vas a dar mucho de qué hablar. Y volver a dar una incisión y un pequeño mensaje hacia todo el mundo de que al final, como hemos visto, diferentes ramas, geología en este caso, pueden dar respuesta, pueden dar modelos, pueden dar ayudar a precisamente que una colaboración con otros expertos tal nos respondan a los grandes problemas que tenemos en el día a día. Con esto quiero precisamente motivar a todo el mundo a que se pregunten, a que se cuestionen y a que estés donde estés haciendo lo que hayas hecho. Si quieres meterte en cualquier tema a estudiarlo, a redactarlo, a ver de qué manera puedes ayudar, pues oye, da ese paso a la acción. Tanto pues para mejorar en este caso el cambio climático como para mejorar pues tus conocimientos sobre ya sea paleoclimatología, ya sea el cambio climático o aeronáutica para que los reactores de la Kylie Jenner sean mucho más eficientes. Y no te creas los titulares. Investiga un poco a ver de dónde vienen las cosas y no te creas a los políticos tampoco, pero cada uno ahí metiendo beef, dale. No saben de lo que hablan. Entonces... Claro, entonces yo creo que al final con todo esto lo mejor que puedo decir es hay que ser curioso, hay que pasar a la acción y ser optimista, que oye, que con esta charla pues seguro que nos has dado a todos un soplo de aire fresco en esta ola de calor tan complicada. Te doy un par de minutillos si quieres despedirte, yo me despido ya. Un abrazo a todo el mundo que nos esté escuchando y a quien no nos escuche, no sé, nos escuchará. Un besote para esos y un besote todavía más grande para todos los escépticos del cambio climático. Os espero en los comentarios. ¿Elena? No, sí, mil gracias por tenerme aquí. Y nada, eso, cualquiera que quiera saber más sobre el paleoclima, sobre lo que nos cuenta, para prepararnos para lo que nos espera, pues nada, que me contacte, que yo estoy encantada de... Que me contacte, que vendo búnkers. No, pero que me... Sí, no. A ver, pinta mal la cosa, pero yo creo que no es tan mal quizás como lo que a veces sí se cuenta en los medios. Pero eso, que un placer hablar contigo y... ¿Quieres dejar tu nombre completo, LinkedIn o algo de esto para que te encuentren? Yo en Twitter soy ElenaDom96. También sí en Instagram, que a veces pongo algunas cosas y mi nombre es Elena Domínguez Valdés, si me quieres buscar en LinkedIn. Perfecto. Pues nada, chicos, un placer como siempre, un besito para todos y hasta luego, hasta el próximo programa.